de 1 más 4x que multiplica a 1 más 6y. menos 1, creo, ¿verdad? Sí, menos 1. Sobre 2x más 3y. Cuando x, y va al 0, 0. tiende a 0, 0. Ajá. Ajá. Bueno, yo propuse que el límite era 1, y después de acercarme por varias rectas y así, pues pusimos que el límite es 1. No ponemos digamos L, para no escribir todo es igual a 1. Eso propones, ¿verdad? Ajá. Sí, de acuerdo. Entonces, de ahí lo que yo hice fue dividir este límite en casos. Se va a dar el caso 1, en el que la raíz de 1 más 4x sea menor o igual que, nada más menor que la raíz de 1 más 6y. La vez en que 1 más 4x sea menor que 1 más 6. Luego el caso contrario, en el que 1 más 4x es mayor y 1 más 6y es menor. Ajá. Y pues el caso final donde ambos son iguales. Ajá. Para el caso que creo que sí salió es para el caso en el que son iguales. Sí. Porque cuando yo lo desarrollo, bueno, tengo que ambas raíces son iguales y entonces como se estarían multiplicando en la parte de arriba, sí, puedo escribir eso nada más como 6y más 1 menos 1. Ajá. Y eso me va a llevar a que va a ser el límite de 6y sobre 2x más 3y. Pero como esos sumando son iguales, también voy a obtener que 3y va a ser igual a 2x. Entonces me queda el límite de 6y sobre 6y y ese va a ser 1. Ajá. Hasta ahí todo bien. En el caso de que las dos expresiones sean iguales. Ajá, cuando sean iguales. Hasta ahí todo bien, pero cuando se pone feo es cuando son diferentes entre sí. Porque bueno, de esa expresión que tenemos ahí, nosotros podemos implicar que, bueno, la desigualdad se va a conservar con las raíces. Sí. Si es que fuera positivo. Ajá, exacto. Bueno, ahora sí que asumiendo que todo es positivo. Ajá. Y de ahí entonces yo, haciendo multiplicaciones, puedo llegar a que 1 más 4x va a ser menor o igual que el producto de las raíces. Menor o igual. No, nada más menor. Ajá, nada más. Sí, sí, sí. Que la raíz de 1 más 4x por la raíz de 1 más 6y. Ajá. Y a su vez, eso es menor que 1 más 6y. Uno más 6y porque por esto, ¿no? Ajá, exacto. De ahí, pues, haciendo multiplicaciones se implica. Ya en Bueno, vez de esto, por eso 1 más 6y es igual al cuadrado, ajá. ajá, exacto. Bueno, esa desigualdad la llamé 1 y la vamos a guardar por ahorita. Luego tenemos el otro caso en el que 1 más 6y es menor o igual que 1 más 4x. Ajá, 1 más 6y es menor que 1 más 4x. Que es cuando así, ¿no? Ajá, exacto. ¿O no? Sí, sí.
Y de ahí voy a Ajá, obtener una desigualdad que está al revés de la que está aquí arriba. El 1 más 6y va a ser menor que el producto de las raíces y este a su vez va a ser menor que el 1 más 4x. ajá, ajá. O Bueno, sea, a partir de eso, sí. hayas que es menor que el producto de las raíces, dices, No. así, No, ¿no? me refiero a la desigualdad 1, la que está al revés que esa. Ajá. Sí, sí. A ver, ¿qué es lo que he escrito aquí no es lo que me dices? Sí, sí, de hecho sí. Solo que, bueno, este Ajá. es otro caso. Digamos que sería dos. Ajá, exacto. Este va a ser Eso el sería segundo caso. cuando uno más y sea menor que uno más 4x, ¿no? Ajá, exacto. Y este va a ser el Ajá, caso al revés. ajá, Aquí la cuestión va de que en la parte de abajo yo voy a obtener una desigualdad que ajá. al momento de sumarla con la primera desigualdad obtengo el resultado que estoy buscando. Sin embargo, no sé si es correcto sumar esas desigualdades porque provienen de casos distintos, así que en teoría no se podría. Pues no se puede porque pues este es una región en Ujú. R2 y esta es otra. Sí, exacto. Entonces, no va a ser posible, no va, o sea, se pueden sumar cuando estamos hablando de los mismos puntos, ¿no? Ujú. En este caso no estamos hablando de los mismos puntos, son puntos en regiones distintas, que estas expresiones pueden ser diferentes en cada caso, ¿sí? Sí, exacto. Ok, de acuerdo. Entonces no, no jala. Pero bueno, como no se No, puede hacer así, entonces ¿cómo se haría? que se complica mucho si, vaya, multiplicas por el conjugado Pues y sí, haces la diferencia con el uno, ajá, bueno, no, en realidad, bueno, también se me complicó mucho, pero pues si quiere también le platico lo más decente a lo que llegué haciéndolo por definición. ajá, A ver, o por sea, definición, si tú, ujú, ajá, tú esto menos uno, ¿no? sí, exacto. Pero esto de ahí queda como uno más 4x por uno más 6y menos uno sobre 2x más 3y por la raíz de uno más 4x por uno más 6y más uno menos uno. Sí, Esa es la diferencia que quieres, ¿verdad? sí, exacto. Y aquí, bueno, se cancelan los unos. ¿Y qué te queda? Porque uno por uno es uno, te queda 4x Ujú. más 6y más 12x por y. De hecho son, Eso queda en el numerador. de hecho son 24xy. Sea 24, tienes razón. Sí, 24 sobre esta expresión, ¿no? ujú, Menos 1. sí, así es. Y ahora hay que hacer esa suma, Ujú, ¿verdad? O sea, ajá, esto va a multiplicar a la expresión de ajá, aquí sí. y va a aparecer otra vez una raíz. ¿Acaso habrá que multiplicar otra vez por una expresión que cancele a la raíz? Ajá. Que cancele a la raíz del numerador.
Ajá. Sí. O sea, esto va a pasar aquí, multiplicando, dividido entre esta expresión, ¿no? Sí. Y habrá que hacer cuentas en esa. Y ahí va a quedar 2x más 3y. ¿Acaso a lo mejor aquí se puede completar el cuadrado en x y y? O algo parecido, ¿no? Es un asunto algebraico, pues. O sea, Ok. esto va a pasar aquí, pero va a quedar una raíz. Posiblemente se pueda conseguir alguna desigualdad con la raíz, o habrá que multiplicar otra vez conjugado para eliminar la raíz que va a aparecer en el numerador. Por ahí iría el asunto, ¿sí? Ok, de acuerdo. Lo seguiré intentando entonces. Vale, Les gracias, digo, profe. si no resulta, no es obligatorio, es simplemente para que, o sea, tampoco se obsesionen con el problema que va a dejar de atender los otros, ¿no? Porque Sí. luego eso pasa, le dedico mucho tiempo, no sale y los otros tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah, Mariana. Sí, Mariana, bueno. Bueno, pues, ajá, bueno, entonces vayamos con los problemas que vamos actualmente revisando. Díganme. Profe, yo tenía una duda como en la teoría porque, bueno, fue un poco complicado entender varias cositas de la teoría y, y bueno, una de ellas es en la página 84, en la que hace Ajá. una observación, dice, para P cerito fijo, la matriz B es una transformación lineal del espacio Rn en el espacio Rm. Pero bueno, no entendí muy Ajá. bien a qué se refiere como lo de transformación lineal. Si consideramos al espacio Rn y Rm como espacios vectoriales, entre espacios vectoriales, las funciones hay ciertas funciones que se establecen en ellos que se llaman transformaciones lineales. Cuando consideramos a Rn como espacio vectorial y a Rm también como espacio vectorial. Y esas transformaciones tienen la propiedad de que, o esas funciones, llamémosle para seguir la notación que es más general, esas funciones tienen la propiedad de que la imagen de una suma es la suma de las imágenes y que la imagen de la constante por un elemento es la constante por la imagen del elemento. Ese tipo de transformaciones se llaman transformaciones lineales y se establecen entre espacios vectoriales. Y generalmente, más bien, hay una biyección entre las funciones de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. El espacio vectorial es de dimensión n, o sea, de los espacios vectoriales no en así general, sino entre los espacios vectoriales Rn en particular. Hay una biyección entre las matrices y las transformaciones lineales. O sea, a cada transformación lineal le corresponde una matriz y cada matriz es una transformación lineal. Pero entonces, digamos, si tenemos Rm o Rn a Rm y los pensamos como espacios vectoriales, nada más, o sea, con su estructura de espacio vectorial, como dijimos al principio del curso, de estos conjuntos, entonces
Las transformaciones lineales vienen dado por, pongamos, digamos, R2 y aquí R3. Las transformaciones lineales vienen dado por matrices de, a ver, A11, A12, 3 por 2. O sea, a ver si es cierto. A21, A22, A31, A32. A ver si es verdad. Porque queremos aplicar esto a vectores, ¿no? Vectores que tengan por componente B1, B2. ¿Y qué significa aplicar esto? Hacer la multiplicación de matrices. O sea, pensar esto como una matriz fila y hacer el producto de matrices. Esto nos va a dar una matriz de este tipo, A11 por B1 más A12 por B2 y va a ser la primera columna. A21 por B1 más A22 por B2 va a ser la segunda columna. A31 por B1 más A32 por B2 va a ser la tercera columna. Y entonces, efectivamente, una matriz, y estas son transformaciones lineales. O sea, tienen la propiedad de que al aplicárselo a una suma, es la suma de las imágenes. Entonces, lo que decimos es que, a ver, sí, hasta ahí vamos, ¿verdad? Sí, bueno, pues quería preguntarle, entonces podríamos ver las transformaciones lineales como funciones lineales. Sí, de hecho se llaman transformaciones lineales por la propiedad que dice la imagen de una suma es la suma de las imágenes y la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Es la propiedad fundamental de las transformaciones lineales. Ahora, hay cuestiones de este tipo. Por ejemplo, pensemos en para funciones reales. Y R visto como espacio vectorial. Entonces, este tipo de funciones, las funciones T que aplicado a X es igual a una constante por X, es una transformación lineal de R en R. Porque T por X de X más Y, pues es que A por X más Y es A por X más A por Y, pero esto es A por T de X, etcétera, ¿no? ¿Sí está bien? Sí. Es T de X más T de Y, etcétera. Pero bueno, a lo que voy, son transformaciones lineales. Y entonces hemos dicho, incluso hicimos un dibujo cuando empezábamos a estudiar las funciones diferenciables, para decir que si la función es derivable en un punto x0, para puntos cerca de x0, bueno, derivable es que hay una recta tangente aquí, una recta de ecuación y igual a qué? A f' en x0 por x menos x0 más f de x0. Esa es la ecuación de esta recta. ¿Sí está bien? Entonces hemos dicho que para puntos cerca de x0 se logra ver aquello o no.
Sí, sí se ve. Es F' es la ecuación de la recta tangente. Nos hemos dicho que para puntos cerca de X, esa altura que estoy marcando ahí es F de X. La altura que marco aquí hasta encontrarme con la gráfica de F es F de X. Y la altura que se marca hasta encontrarnos con la recta es el valor de Y para este valor de X. Entonces decimos que F de X es aproximadamente igual, así lo vamos a leer, ¿a quién? Pues digamos a Y para X cerca de quién, de X0, si es que la función es derivable en X0. F de X, o sea, la altura esta es aproximadamente igual a ¿qué? A la altura hasta encontrar la recta, que es el valor de Y. Así que para X cerca de X0, F de X es aproximadamente igual a Y. O lo que es equivalente a que a la altura Y. ¿Y esta diferencia qué sería? Sería F de X menos Y, ¿verdad? O sea, sería que es equivalente a que F de X menos Y, no, menos F de X0, perdón, no es cierto. F de X, no, no es verdad. No, no me hagan caso. Sí, que sí está claro que la altura hasta encontrarse con la gráfica es F de X. Y la altura hasta encontrarse con la recta es Y. Pero entonces ahora vamos a fijarnos en esta diferencia. ¿Esta diferencia qué es? Sería, sería F de X menos F de X0. Efectivamente, F de X menos F de X0. Sería esa equivalencia, esta diferencia. Bueno, pero haciendo esta cuenta de aquí, si F de X es aproximadamente igual a todo esto, a Y, entonces F de X menos F de X0, pues ha de ser aproximadamente igual a ¿qué? A F' en X0 por X menos X0, que es la diferencia de F de X menos F de X0 es aproximadamente igual a F' de X0, que es una constante, por X menos X0. Pero esta es una transformación lineal, porque multiplicar por constantes es una transformación lineal para R. Así que F de X menos F de X0 es aproximadamente al valor de esta transformación lineal aplicado a X menos X0. Y esto mismo es lo que se quiere llevar a funciones de más variables. Por ejemplo, para funciones de R2 a R,
hemos definido lo que es el plano tangente en un punto. Este punto que es de coordenadas x0, y0, y f de x0, que es esta altura. F de x0, y0, que es la altura. Entonces, este punto no le pongo nombre, pero ese punto es de coordenadas x0, y0, f de x0, y0. Y entonces decir que hay un plano tangente es decir que para puntos cerca de ¿quién? De x0, y sub 0, o sea, lo equivalente a aquello para puntos cerca de x0, aquí, para puntos xy, lo vamos a poner por aquí, bueno, este es x0, y sub 0. Para puntos x, y cerca de x0, y0, xy, decimos que el valor de f de xy, que es sobre la gráfica, el valor de f de xy sobre la gráfica es aproximadamente igual al valor de z. Bueno, el valor para esta xy, el valor de z sobre la gráfica es aproximadamente igual al valor de z sobre el plano, si es que hay plano tangente. Para xy cerca de x0, y0, el valor de z sobre la gráfica de la función es aproximadamente igual al valor de z sobre el plano. Pero el valor de z sobre la gráfica es f de xy. Y el valor de z sobre el plano es ¿qué cosa? Es f de x0, y0, más la parcial de, pues lo dibujo aquí abajo, más la parcial de f con respecto de x en x0, y0, por x menos x0, más la parcial de f con respecto de y en x0, y0, por y menos y0. Espero que se logre ver. O el valor de z sobre el plano es esta suma. Es f de x0, y0 más la parcial de f con respecto de x en x0, y0 por x menos x0 más la parcial de f en x0, y0 con respecto de y por y menos y0. Este es el valor de z sobre el plano. Y este es el valor de z sobre la gráfica. Entonces, que una función sea diferenciable quiere decir que la diferencia entre z para la gráfica, que es f de xy, menos el valor, estamos comparando f en x0, y0 con f de x, y. F en x0, y0 con f en x, y. ¿Cuánta es la diferencia que puede haber
para x, y cerca de x0 y a0 si la función tiene plano tangente. Dice f de x, y menos f de x0 y a0. Como estas dos cosas se parecen, pues la diferencia entre f de xy menos f de x0 y y0 va a ser aproximadamente igual, pues a la suma solamente, a la suma de la parcial de f con respecto de x por x menos x0 más la parcial de f con respecto de y por y menos y0. Pero eso se puede escribir de esta forma, como parcial de f con respecto de x en x0, y0, parcial de f con respecto de y en x0, y0, multiplicado por x menos x0, y menos y0. Se puede escribir así. Pero este par es una transformación lineal de R2 a R. Esta matriz, pensado así. Pero las transformaciones lineales de R2 a R producen planos. Aquí hay un asunto que complicaría mucho el dibujo, pero el hecho de que X estemos evaluando en X menos X0 en vez de X, dice que si nosotros trasladamos el sistema de coordenadas a este punto, pues esto es una transformación lineal, porque la transformación lineal es aparte, tiene el t de 0 debe ser 0. Entonces, si esto lo consideramos como una nueva variable, pues en x0 y y0 debe valer 0. Pero vamos, a lo que voy, ¿por qué decimos transformaciones lineales? Porque esto, la comparación de f de xy con f de x0 y y0, tiene que ver con una expresión de este tipo que es una transformación lineal. No sé si algo se ha aclarado más, Karina. O a ver, dime, ¿cómo está la duda? Sí, bastante. Sí estaba complicado, pero ya quedó Esa más. es la idea. O sea, la idea intuitiva del asunto es que cuando la función es diferenciable, hemos dicho ahí que cuando la función es diferenciable se puede hablar de plano tangente. Entonces, que si hay plano tangente, el valor de z sobre la gráfica es aproximadamente igual al valor de z sobre el plano. Eso es. O sea que el plano para puntos cerca de x0 y y0, los valores en el plano de z sobre el plano son una buena aproximación a los valores de z sobre la gráfica de f. Esa es la idea que estamos ahí comentando y que, por cierto, parece ser que no hemos dicho más. No sé si te aclara un poco la inquietud. Sí, profe, bastante. Gracias. Bueno, pues de eso estamos hablando. ¿Qué más? Profesor, Ajá. de la página 86, el primer ejemplo que aparece ahí, no sé si lo podría explicar porque no lo entendí cómo es que se resolvía. 86, ajá. Sí, Ajá. Vamos a ver. Déjenme remango la camisa, las mangas. Y tenemos G, que por cierto, de U, B igual a U por B
u cuadrada menos b cuadrada menos v, es el nombre correcto, ¿verdad? Yo le llamo b, pero no b, es la b grande. Pero bueno, me disculparán. F de x, y igual a x cuadrada y más y coseno de x. Y queremos, el problema es aplicar, bueno, si h de x, y de v, ¿verdad? Si h de v es igual a f, g seguido de f, en u, b, o sea, c, f evaluado en g de u, b, porque así es como actúa la función g seguido de, ajá. Y el problema es aplicar la regla de la cadena si determine encontrar queremos la derivada de h con respecto de u y de b. Y queremos usar la regla de la cadena para eso, ¿verdad? Pero la derivada de h pues va a ser la parcial de, porque es un, h al final es una función ¿de dónde? G es una función de R2 en R2. ¿Por qué? Se evalúa en este par, está en R2, y su imagen son otra vez R2. Entonces G, para empezar, G va de R2 en R2. Y F, pues, ¿qué cosa? Tiene variables XY, o sea, su dominio es R2, y estos son números reales. Entonces, F va de R2 a R. De tal manera que G seguido de F, pues va de R2 a R. Porque esta va de R2 en R2 y F va de R2 a R. Entonces G compuesta con F va de R2 a R. Así es que la derivada de una función de Rn a R, la derivada es un gradiente. O sea, la derivada de una función en general, ¿no? Si f de, si si k, digamos, va de Rn a R, pues la derivada de k, estoy hablando así en términos generales, pues la de la parcial de k con respecto de x1, la parcial de k con respecto de x2, la parcial de k con respecto de xn. Es un gradiente las derivadas de funciones de Rn en R. Son las derivadas. Pero como esta función va de R2 a R, entonces en principio la derivada de h ha de ser la derivada de h con respecto de u
la derivada de h con respecto de b. Y entonces hay dos formas de abordarlo. O hacemos explícitamente la composición y nos va a quedar una función en términos de u. Y hacemos las derivadas, pues, de manera normal, digamos, o bien usamos la regla de la cadena. Y si usamos la regla de la cadena, que es el ejemplo, esta derivada por la regla de la cadena, no sé si está escrito ahí, si no, por ahí anexen esa afirmación. Por la regla de la cadena, esto debe ser la derivada de f en g de u por la derivada de g en u. G de u, b, perdón. La derivada de g en u, v por la derivada de g en u, v. Eso es por la regla de la cadena. ¿Sí estamos? Pero vamos a ver qué es la derivada de f. Pues la derivada de f, porque es, ¿qué cosa? Porque es una función de R2 a R, pues la derivada es un gradiente. Y la derivada de f ha de ser la parcial de f con respecto de x evaluado en g de u, b, la parcial de f con respecto de y evaluado en g de v. Esto es la derivada de f porque es una función de R2 a R por la derivada de g. Pero la derivada de g, como es una función evaluado en v, pero la g depende de v, así es que la derivada pues va a ser una matriz de R de 2 por 2 y es la derivada de la primera componente con respecto de la primera variable, que es b, por la derivada de la primera componente con respecto de la segunda variable, que es u, la derivada de la segunda componente con respecto de la primera variable, que es 2u, y la derivada de la segunda componente con respecto a la segunda variable, que es menos 2b. Esto es usando la regla de la cadena, pero vamos a seguir trabajando, porque esto ahora vamos a ver qué son estas derivadas parciales. La parcial de f con respecto de x, pues va a ser 2xy, ¿estamos? Va a ser, con respecto de x, va a ser 2xy más menos, ¿verdad? Y seno de x, con respecto de x. Y esto no lo voy a escribir aquí. Y la parcial con respecto de y, que es x cuadrada, más coseno de x. Esto hay que evaluarlo ¿en dónde? Al final esto hay que evaluarlo en g de u, b. Por la matriz que aquí teníamos, que es b, u, 2u, menos 2b. Si es que todo lo dice bien. Así, ¿no? Pero bueno, eso es, hay que tener presente que esto hay que evaluarlo en g de v para que obtengamos este par de derivadas parciales. Pero eso es igual
esto es igual, pues hacemos el producto de matrices. Esto lo pensamos, le ponemos una comita para que no se confunda, pero es una matriz fila para la cuenta que queremos hacer. ¿Y cómo se multiplica? Pues este primer elemento por el de aquí, más el segundo por el de la segunda fila, primera columna. O sea, esto va a ser esta matriz. Va a ser 2x, va a ser b, para escribirlo en ese v, por 2xy menos y seno de x más coseno de x, no, más x cuadrada coseno de x por 2u. Esa va a ser esto por esto y ahora esto. Bueno, lo que sigue es el segundo, pones una coma aquí, y el que sigue, ¿qué será? Será 2xy menos y seno de x por u más x cuadrada más coseno de x por menos 2b. ¿Estamos? Este es fila, es una matriz fila. O sea, en todo caso lo escribo aquí. Haciendo esa cuenta que decíamos, aquí vamos a tener que esto es 2xy menos y seno de x por u más x cuadrada más coseno de x por menos 2b. Esto es la cuenta que resulta de aplicar pero esto, las x y y se tienen que evaluar en g de v. Pero bueno, en principio, esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada de h en u, b. O sea, va a ser la parcial de h con respecto de u, la parcial de h con respecto de b. Entonces, la parcial de h con respecto de u va a ser esta componente, la parcial de h con respecto de b va a ser esta otra segunda componente. Ahora lo que hay que hacer es que todo hay que expresarlo en términos de u. Para eso sabemos que g de u, b, que era ¿qué cosa? U por b, u cuadrada menos b cuadrada, creo. Esto podemos llamarle x de v para poder hacer la cuenta ahí, y esto es y de b. Entonces, donde aparezca x hay que poner ¿qué? Esta expresión para que todo quede en términos de u. Y haciendo las cuentas finales, ya tenemos cuánto es la parcial de h con respecto de u, va a ser la primera componente. La parcial de h con respecto de b va a ser la segunda componente. Eso es usando la regla de la cadena. Ahora, lo otro que podemos hacer, bueno, te aclaro la situación, el que me hizo la pregunta.
Sí, es que lo que me causaba conflicto era esa bueno, esa parte de definir x de u, v, Es pero que dice la derivada de f evaluado en g de v. Eso dice la regla de la cadena. Por la derivada de g en u, v. Entonces, la derivada de f hay que evaluarlo en esto, en aquellos puntos, ¿sí? Bueno, ya con eso se aclara la situación. Decía, lo otro que podemos hacer, bueno, si h de u, v es igual a f en g de v, pues entonces como f era, ¿qué era f? Por ahí alguien me lo dicta. Bueno, aquí lo tengo. Esto va a ser la f, era f en g de v, es f en u por v, u cuadrada menos v cuadrada, eso es g de v, y esto va a ser u por v al cuadrado, que es x cuadrada, por u cuadrada menos v cuadrada, más u cuadrada menos v cuadrada, por coseno de u por v. Esa sería la función, esa sería la h expresado sin más que haciendo la composición. Ahora las derivadas parciales, pues será derivar esto parcialmente con respecto de u, luego de la primera componente, y derivando esto con respecto de b nos da la segunda componente, ¿no? Haciendo las cuentas directamente. Y debe coincidir con lo que aquí obtengamos cuando hagamos las sustituciones. Eso es lo que se pide, creo, como ejercicio, ¿no? Que se compruebe que eso pasa. Dígame si está claro. Pues, ajá. sí, profesor, sí me quedó ya más claro. Bueno, Gracias. pues de eso se trata. Profe, ¿Alguien espere, más? Ajá. no, espere, es que quería preguntarle, no me termina de quedar claro como esta parte en la que definimos x de u, v y y de u, v, como que, no sé, no lo entiendo. En realidad podemos no llamarle así. O sea, por eso, vaya, lo he escrito nada más porque la idea es que todo pasa en el mismo R2, pero digamos, para que se aclare, vamos del plano U, V al plano XY, y luego de aquí, con F, vamos a R. Así está, digamos, esquemáticamente así sería la función. Entonces, pues tenemos un punto U, V aquí y le aplicamos y va a darnos ¿a qué? A un punto en el plano X, Y. ¿Qué punto? Pues un punto XY donde la primera coordenada depende de quién, de U y de B. Y la segunda coordenada depende también de U y de B. Pero ¿cómo depende la primera y la segunda coordenada? Pues conforme a la regla que estamos proponiendo aquí. O sea, G de V es este par de funciones donde X depende de V y Y
depende de V también. Bien, pudimos haberle puesto a esto una F min 1 o una K, una L. El caso es que son dos. La primera coordenada es una función de V y la segunda coordenada también es una función de V. O sea, en general, pudimos no haber hecho eso y simplemente decir que cuando evaluamos F en G de V, que es lo que dice la regla de la cadena, o la derivada, pues, pero cuando evaluamos F en G de V, pues hay que evaluar F en dónde, en U, B, U cuadrada menos B cuadrada. Ahí hay que evaluar F. Pero sabemos cómo es la regla de F a cada par que le asocia, ¿no? Y bueno, ¿le asocia qué? Creo que ya lo perdí. Pero cierta expresión de la primera componente la F es la primera componente al cuadrado. V. Así es la regla de F, la primera componente al cuadrado por la segunda más la segunda por el coseno de la primera componente. O sea, simplemente aquí estamos aplicando la regla de F, ¿no? Y no fue necesario llamarle de esta manera. ¿Qué dices, Karina? Ok, ya. Sí, ya con eso queda claro completamente, sí. Gracias. Bueno, correcto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, yo tenía una duda acerca de las derivadas parciales. Ajá. Bueno, ahorita que estamos haciendo derivadas parciales de funciones de Rn en Rm para la matriz de derivadas parciales, para algunos ejercicios le quería preguntar, de hecho, si las derivadas parciales que estamos consiguiendo en función de Rn a Rm eran también funciones de Rn a Rm. El asunto es esto, mira. O sea, no sé exactamente qué es lo que me estás preguntando, pero a lo mejor lo que te voy a decir aclara el asunto. En general, si tenemos una función y suele escribírsele así para resaltar que no son funciones de Rn a R. Si tenemos una función de Rn a Rm, quiere decir que hay una regla que asocia a cada punto en Rn un punto en Rm. Pero las funciones de este tipo son una F1, una F2, una Fm, donde Fi va de Rn a R. O sea, dar una función de Rn a Rm es dar m funciones de Rn a R. Y bueno, cada una de estas se deriva con respecto a la n variables de Rn, ¿no? La F1 se deriva con respecto de x1, de x2 hasta de xn. La F2 se deriva con respecto igual de x1 hasta xn y con esas derivadas son las derivadas parciales normales de las funciones reales que ya se definieron. Pues bueno, con esas derivadas parciales se forma lo que se llama la matriz de derivadas parciales. ¿Qué sé yo? Si uno tiene una, por ejemplo, f de x, y, z, y f quiere uno que vaya de R2 o de R3 a R2, pues esta va a ser una cosa de este tipo, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada
más z cuadrada, x por y coseno de z cuadrada. O sea que va a ser un par de funciones donde cada componente depende de las tres variables de R3. Y bueno, ¿cómo hacemos las matrices de derivadas parciales? Pues derivamos la primera con respecto a todas las tres variables y esa es la primera fila. Y luego derivamos la segunda con respecto a las tres variables y esa es la segunda fila de la matriz. No sé si eso me preguntabas. Sí, de hecho, eso me aclara como la mitad de la pregunta. La otra mitad era sí, que quería preguntarle, creo que teníamos por ahí definidas las derivadas parciales de R2 a R y nos daban funciones que podíamos ver como de R a R, pero realmente eran de R2 a R. Entonces, A ver. No, de R a R no. ¿de R2 a R? De R2 a R no hay manera de verla como funciones de R a R. Ok. Lo Y, que la vez en que aparecen las funciones de R a R es en este tipo de situaciones, es cuando vamos de R a Rn. Porque entonces es aplicar T a X de T, X1 de T, X2 de T, Xn de T, donde ahora sí, cada una de estas son funciones de Rn. O sea, las funciones de Rn aparecen cuando vamos de R a Rn. Pero cuando vamos de Rn a R, no hay, esas son las básicas, las funciones básicas, ¿no? Las de Rn a R. Cuando vamos de Rn a Rm es cuando tenemos m funciones, cada una de ellas de Rn a R. A ver. ok, ok. Sí. Sobre Y la pregunta, si te ha quedado claro y si no, pues seguimos. vamos bien, solo una última cosa. Eh, entonces, las derivadas parciales de Rn a R son funciones Las derivadas, ajá. son funciones que también van de Rn a R. Las derivadas parciales, sí, claro. Ok, Cada ok. derivada parcial es una función de Rn a R, igual que pasaba con las funciones de R2 a R. Ok, de acuerdo. Sí, Creo que con eso se resuelve mi pregunta, profe. Muchas bueno, gracias. sí. Cada derivada parcial vuelve a ser una función de Rn a R, sí como no. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, a ver, díganme, ¿qué más? Profe, tengo una pregunta. Ajá. Se supone que para funciones que van de Rn a R, su gradiente es un vector. Y para Sí, funciones que van de Rn a Rm, su gradiente es una matriz. no se llama gradiente. Entonces ya sería la derivada Se nada más. llama matriz de derivadas parciales. Y Y eso, cuando la función es geométricamente, diferenciable, se llama la derivada. ¿y tiene alguna representación geométrica o algo así? No. Una vez que se rebasan los dibujos de R2 a R3, son conceptos nada más, ¿no? Ok, está bien. Gracias, profe. Sí, pero los únicos que tienen gradiente, que se puede llamar gradiente o derivada cuando sea diferenciable, son las funciones de Rn a R. Ajá. Profe, entonces, en este caso, si quisiéramos evaluar en un punto una función que va de Rn a Rm, en sus derivadas parciales, entonces nos quedaría una matriz. Sí queda una matriz, efectivamente. Ah, ok. Una matriz
de números. Sí, una matriz de números, porque hasta por ahí creo que se hace la observación donde cada derivada parcial se evalúa en un punto determinado. Está bien, gracias, profe. Es que como que me costaba trabajo entender la notación más que nada. Bueno, Gracias. ajá. Pues a ver, dígame qué más. Profe, en los ejercicios nos pide hacer una derivada que dice el D12 de F, pero acá el problema es que F termina siendo, bueno, tengo la matriz de las segundas derivadas de F, ya me sale que es una matriz 2 por 2. Si me ¿A dice dónde? D12, en el A ejercicio ver cuál 5, es. 5 de los últimos. sí, Ajá. Si F y G, funciones definidas en R, no. sí ese, nos pide pues verificar una Ah, cosa. o sea, lo que tú tienes es duda con respecto a la notación. Sí, porque el D1F se refiere obviamente a la primer matriz que me sale como derivada de la F, ¿no? Ajá. Y el D12 me va a referir a como F es una matriz es una función de dos variables y como la primera derivada de F también son pues dos funciones, entonces el D12 tengo que poner pues el Pues saca componente de la la matriz de primera. la deriva. No, pero no hay una matriz ahí. Ahí son derivadas parciales. O sea, hay que derivar a F con respecto de X primero, porque son funciones de R2 a R. Entonces no Ajá. hay matrices en ese asunto. O sea, no siempre vaya, cuando sean funciones reales, pues sí, la derivada es una matriz, si queremos todo pensarlo con términos de matriz, cuando son funciones de Rn a R, la derivada es una matriz fila con n columnas. O sea, es un gradiente, pues. Pero aquí lo que significa el D12 es la parcial de f con respecto de x y luego a eso derivarlo con respecto de y, a la f que está definida aquí. Ajá, y el D1 lo tomo como el gradiente de la primera vez que derivo o lo tomo No, con la es la parte que está derivada derivada con respecto al parcial. X. No, es la derivada parcial de esta función con respecto de x. Ah, O sea, vaya, ya. la función que se te está dando depende de x y tiene como imagen los reales. Entonces, hay que derivar esa función con respecto de x primero, nada más, ¿no? Y luego a lo que resulta, hay que derivarlo con respecto de y. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Bueno, Profe, y hablando de esa notación, en el ejercicio 1, quería ver si ya le entendí bien a cómo se lee. Por ejemplo, la D21 es dos veces respecto a X y una respecto a Y. D21 es Ajá, derivar primero con respecto de y cuando se usa la D mayúscula, ¿no? sí. Es derivar, se lee, digamos, de izquierda a derecha. O sea, Ok. D2 quiere decir la derivada parcial con respecto de Y. Ok. D1 quiere decir, o más bien, el 2 se refiere a la derivada parcial con respecto a y el 1 con respecto de X. Y el Ah, orden es de izquierda a derecha. O sea, el D21 quiere decir derivar parcialmente con respecto de Y primero
y una vez que se tenga esa nueva función, derivarla con respecto de X. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Ujú. Pues de eso se trata. ¿Qué más? Yo tengo otra pregunta, profe. Ajá. Estaba intentando precisamente el 5 y, bueno, me surgió la duda. Tal vez ni siquiera lo ocupen en ejercicio, pero le quería preguntar. Am, por ejemplo, para una función que tenemos de RNR, como la G, que nos dan en el ejercicio 5, una función cualquiera de RNR, Ajá. si quisiéramos hablar de su derivada parcial de una función de RNR, sería válido decir algo como, ok, tengo la función g de RNR, derivada parcial de g respecto de x es lo mismo que la derivada de g en x. Sí, pues es que se usa el término derivada parcial porque hay forma de derivarlo más de una vez o más con respecto a más de una variable. Pero cuando se tiene una sola variable, pues la derivada parcial, entre comillas, pues es la única derivada que hay que tiene un nombre particular que se llama la derivada, ¿no? Ah, ok, profe. Vale, vale. Muchas gracias. O sea, ya no se usa el nombre derivada parcial cuando trabajamos con funciones de RNR, Ok, ok. sino que es la derivada usual. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, profe. Pues a ver, díganme qué más problemas tenemos. Yo les sugiero que antes de abordar los problemas finales, lean con mucho cuidado todo lo que se fue desarrollando en la parte teórica, porque hay cosas ahí que van a ser que entenderlas bien comprendidas va a ser importante para lo que sigue, ¿no? Así es que no se la salten tan rápido, leanlo con bastante cuidado. Es una recomendación nada más. Pero vamos, ¿hay más dudas? Profe, en la página 85, casi al final, hay una nota Sí. y bueno, no le entendí muy bien. Bueno, está la nota que dice, si F, que va de un subconjunto de R2 a R y P0 igual a X0, Y0 en D, Ajá. viendo el cociente, y es un cociente muy parecido al del límite, bueno, al de la definición de derivada que habíamos visto anteriormente, pero se iguala con otra cosa y no sé exactamente qué pasa en esa parte, o sea, qué se hace para obtener en esa nueva, como, es en ese nuevo cociente. Y además abajo hay un comentario que dice como, se tiene que la definición de diferenciabilidad dado para este caso es consistente con la definición más general, pero tampoco entendí esa parte. Ay, perdón. No, no te disculpes, Galila, está muy bien, wow, de eso se trata. De eso se trata, de que vayamos entendiendo lo que estamos aquí, de lo que estamos platicando. Lo que decimos es esto, nosotros para decir que una función f de R2 en R es diferenciable en P sub 0 igual a X0 y Y0, si hay las derivadas parciales, pero
la otra parte fundamental es que si el límite de f en xy menos f en x0, y0 menos la parcial de f con respecto de x en x0, y0 por x menos x0 menos la parcial de f con respecto de y en x0, y0 por y menos y0 si el límite de este cociente sobre la norma, esa parte no cambia, así es que le voy a dejar así nada más, si este límite es 0. Esto, para no, bueno, sí lo escribo aquí, porque sobre la norma de P menos P de X0, de X, Y menos X0, Y0, es 0. Esa fue la definición que dimos para que una función sea diferente, aparte de que debe haber las derivadas parciales, pero no estamos refiriendo a esto. Esa fue la definición que dimos cuando XY tiende a X0, Y sub 0. Dijimos, esta función es diferenciable si este límite es 0, aparte de que haya las derivadas parciales. Y ahora decíamos, si vamos de, si la función va de Rn a Rm, decíamos, en este caso, f es diferenciable en P sub 0, que está en Rn. Pensemos que el dominio es todo Rn. Puede ocurrir que no sea así, que sea en su conjunto, pero bueno, pensemos así. F es diferenciable, dijimos, si el límite de la norma, porque ahora las imágenes están en Rm, la norma de f de P menos f de P sub 0 menos B, que es la matriz de derivadas parciales, por P menos P sub 0, que hay que decir qué significa esto, ¿no? Porque ahora ya no son números como aquí. Pero bueno, se aclara que este es el producto de matrices sobre la norma de P menos P sub 0. Si este límite cuando P tiende a P sub 0 es 0, se dice que la F de Rn a Rm es diferenciable en P sub 0. Pero entonces, esto, pues, cae en el caso, vamos, el caso R2 a R, esto está mal, R2 a R. El caso R2 a R, pues cae en este caso, ¿no? Porque n igual a 2, m igual a 1, y entonces debiera ser consistente con esta definición. Pero para eso, B debe ser la matriz de derivadas parciales, y P menos P sub 0 debe ser, pues, un vector. Pero decimos, si esta expresión de aquí la escribimos de esta manera, como el producto de esta matriz parcial de f con respecto de x en P sub 0, que en este caso el P sub 0 es x0 y sub 0, parcial de f con respecto de y en P sub 0, y esto lo escribimos así, P menos, bueno, X, aquí P menos P sub 0 será X menos X0, Y menos Y0. Esta sería la matriz B, la matriz de derivadas parciales. Y esta sería P menos P sub 0.
Entonces, la definición que se usó para las funciones de R2 a R, se puede escribir esta diferencia, perdón, esta suma, esto, si ponemos a todo menos, esto sería más, ¿sí? Esta suma es el producto de la matriz de derivadas parciales por P menos P sub 0. Y entonces se vuelve consistente con la definición de diferenciabilidad para funciones de Rn a Rm en general, siendo n y m cualesquiera. ¿Sí estamos? Oh, sí, está bien. Entonces, lo que se hace es como en el límite original, en el límite de la definición de derivada, escribimos bueno, esos productitos que tenemos con las derivadas parciales y el x menos x0 y y menos y0, lo escribimos, pero como con matrices. Sí, digamos, esto se puede expresar, esto es lo mismo que multiplicar esta matriz fila por esta matriz columna. Una matriz fila por una matriz columna da un número. O sea, da una matriz de 1 por 1. O sea, cuando uno multiplica, y ese número es esta suma. Sí, cuando uno multiplica A, B por C, D, queda A por C más B por D, que es un número, que es este número de aquí. O sea, este número se puede escribir como este producto de matrices que corresponde a este producto de aquí en el caso general. Solamente para hacer la observación de que lo que nosotros definimos de manera muy, vaya, sin hacer mención de matrices ni nada, simplemente como una suma, como un cociente entre una suma y otro número, ¿sí? Lo que nosotros escribimos así puede, más bien, puede escribirse de tal manera que sea consistente con la definición más general para la diferenciabilidad de funciones de Rn a R. ¿Sí? Sí, está bien, ya quedó claro, profe. Muchas gracias. Por ejemplo, otra cosa ya que estamos en esto. Cuando tengamos curvas, sigma de t igual a x de t, y de t, z de t, pues decir que es derivable, decíamos, es decir, que cada componente tiene derivada. Pero a la sigma prima de t, o llamémoslo de esta manera, la derivada de sigma en t, para hacerlo consistente con toda esta notación más general, como la matriz de derivadas, se puede pensar. Derivar la primera con respecto a la única variable, x prima de t. Derivar la segunda con respecto a la única variable. Derivar la tercera con respecto a la única variable. Y la derivada de sigma, escrito de esta manera, es la derivada, la matriz de derivadas parciales, entre comillas, ¿no? O sea que lo que hemos dado al principio como cosas muy, digamos, muy de definición a partir de lo que ya se conoce, puede caer en esta notación más general. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. A ver, ¿qué más? Profe, yo le quería preguntar si un ejercicio usé bien la notación precisamente para la regla de la cadena. Ajá. El ejercicio es el 4 de la página 87 que dice... 4 de la página 87. Ese me. Ajá.
Y pues nos dan dos funciones, ¿no? Una de R3 a R, otra de R a R3. Aplicamos una composición y nos piden evaluar la derivada de esa composición en términos de las parciales de F y de G. Entonces, se lo puedo comentar a ver si usé bien la Ajá, notación, ¿no? ajá, Bueno, decimos entonces, ajá. le puse una, de hecho, ahora que lo pienso, creo que desde ahí estamos mal, pero a la H le puse el apóstrofe que le ponemos a las funciones reales era con la D mayúscula, ¿verdad? Derivada de la función H en un X sub 0. Ajá, Pues primero enunciamos la regla de la cadena, ¿no? Derivada de f en g de x0 por la derivada de g en x0 con la d mayúscula. Y ajá, decimos que eso va a ser perdón. igual ¿cómo se llama? A la matriz fila. O sea, la derivada de H con respecto de T, que la estamos llamando también H' de T. Está claro Ah, por sí. qué H, por qué podemos pensar, por qué podemos ponerle prima a la H. Este, me parece que terminamos teniendo una función de R en R, ¿no es así? Sí, porque la primera va de R en R3 y la segunda de R3 a R, ¿no? Ah, sí, Sí, entonces podemos ponerle por eso el apóstrofe, ¿no? Porque si son de R en R, exactamente. la Sí, notación. sí. Y tú dices que esto va a ser Eh, derivada, la lo que resulte ser de F F, evaluado en GDT ajá, la derivada de F evaluada en G de T por por la la de derivada de G evaluada en T. en T, lo que eso resulte ser, ¿no? Así es. Y primero hago la aclaración de que para, por ejemplo, G de W, G de G es la que va de R en R3, ajá, G de W, lo vamos a ver igual a G sub 1 de W, bueno, coma G sub 2 de W, coma G sub 3 de W. uh-huh, Y entonces decimos que la igualdad que teníamos por regla de la cadena va a ser igual también al producto de la matriz fila cuyos componentes son derivada parcial de f evaluada en g de t respecto a ajá, x. sí, la parcial de F con respecto a X, ajá, Eh, Después parcial de la F, de esa mera respecto a y sí, y luego de f respecto a z. ajá, Y eso multiplicado por la matriz renglón derivada parcial de g sub 1 respecto no a por w. la matriz fila, esta es la matriz Ah, columna, sí, ok, ok. matriz columna, perdón, Ok. que uno prima, ¿no? Bueno, la derivada, ¿no? Cierto, sí. Pero G prima, porque cada una de ellas es una, De RNR, ok. ajá, G prima, G1 G2' prima, G2 y G3'. prima, Y con eso acabamos el ejercicio, ¿cierto? sí, Ok. donde esto hay que evaluarlo en las Gs, pero sí, haciendo ese producto ya te da la cuenta, ¿no? Parcial de f con respecto de x por g1', parcial de f con respecto de y por g2', parcial de f con respecto de z por g3', esa suma es la derivada de h, o sea, es h'. Sí, así es. Qué bueno. Ya por último, la F se tiene que evaluar, hay que hacer la aclaración de que la F se evalúa en GDT. Sí, eso, bueno, no, no sé si hay que hacer la aclaración, pero estas, como tienen que evaluarse, Ajá. donde sí, para empezar a acostumbrarse a trabajar estas cosas, sí hace falta hacer la aclaración que estas se evalúan en GDT. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, yo solo tengo una duda. Es que cuando hablamos de, por ejemplo, cuando estamos en la regla de la cadena,
Y bueno, usted nos muestra en las notas el teorema. ¿Cómo sabemos que esa multiplicación siempre se va a poder realizar? Porque no todas las matrices se pueden multiplicar, tienen que tener tanto las mismas columnas como los mismos renglones. Entonces, Porque si vas de Rn a Rm y de Rm a Rp, aquí la matriz, porque esto es, digamos, F, esto es G. Entonces, la regla de la cadena dice que la derivada de F compuesto con G es la derivada de G por la derivada de F, ¿no? En ese orden. Pero la derivada de G, ¿qué son? G tiene G1, G hasta GP. Y F tiene F1 hasta Fm. No es cierto. Bueno, y cada una de estas tiene que, cada función depende de m variables para la g. Así es que la derivada de g, ¿de qué orden es? o sea, tenemos, no sé, o sea, ¿a qué se refiere con el orden? ¿De cuántos renglones y cuántas columnas? Si tiene, De G es de orden de renglones va a tener M, P no, va a tener por M N. columnas y P renglones. ¿Sí? ¿Sí? Y la derivada de F es de qué orden? De M renglones Por N. por N columnas. Y siempre se puede hacer ese producto. Ok. Sí, esa es la razón. Sí. O sea, siempre se puede hacer o sea, los órdenes de las matrices son tales que siempre es posible hacer ese producto. Correcto. Sí, vale. y me equivoqué, hay que corregirlo, pero esa es la razón. Que los órdenes de estas matrices son de tal manera, si tenemos estas funciones, que siempre se puede hacer ese producto. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Bueno, pues, ¿algo más? Yo tengo una duda técnica, profe. Ajá. En el teorema de la página 88. 88, ajá. Le quería preguntar si ese teorema es solo para funciones de R2 en R o se generaliza para Rn en R. No, se generaliza. Ok. Se generaliza para función de Rn a R, nada más que se hace muy extensa la exposición. Sí. La demostración es exactamente del mismo tipo, pero no. Pero la pregunta que me hace sí es un teorema que vale para funciones de Rn a R. Si todas las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Ok, de acuerdo. Sí. Gracias. Bueno. Profe, yo tengo una duda en un ejercicio, en la página 91, en el ejercicio que resuelve. 91, ajá. En la parte, ya en la última desigualdad, no entendí de dónde sacó la norma evalua, la norma la 8. La norma, la 8 a lo mejor no está. No. Pero no es que no es a la 8.
No, no, yo creo que hay un error ahí. Hay un error, no, porque aparte, a la cuarta y a la cuarta. El numerador está bien, es a la 9, ¿no? Sí, ese sí. Y por la norma, porque cada cosa es la norma. Pero el denominador no, nada más debe ser, pues la que aquí tenemos, ¿no? Incluso, incluso el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es la norma a la cuarta, ¿no? Sí, Sí, está profe. bien. Ujú. Y la norma a la cuarta, no, algo está mal ahí. Porque un número al cuadrado, no, no, hay un error ahí. Pero vaya, no sé qué pasó con el 8, por qué ocurre eso, pero no tiene sentido el 8 ahí. Pero lo que podemos seguir manteniendo la norma a la cuarta, ¿no? Ujú, y nos quedaría como 6 por la norma a la quinta, ¿no? Exactamente, sí, sí, perdón, sí es cierto, sí. No, ahí hay un error. Entonces, ah, Sí hay un error. O sea, sigue entonces, manteniéndose la norma a la cuarta. Y quedaría al final como 6 la norma a la quinta y entonces pues ya habría que sacar raíz quinta para hallar la delta, ¿sí? ok, sí, profe, sí, Sí, esa, ok. sí. Sí, perdón. Sí, sí es cierto, hay un error ahí. Hay un error en esto, pero no vaya, no se altera si no cometemos el error, el resultado de todos modos sigue. Vaya, se puede arreglar. Sí, no sé qué pasó ahí. Seguro que ya estaba yo cansado. No, el 8 no tiene ningún sentido ahí. No, número al cuadrado, a la cuarta, no. No, eso, el último está mal. Se sigue manteniendo la desigualdad, es la norma a la cuarta y nada más quedaría la norma a la quinta en el numerador. Sí, está bien, ¿eres Mariana? No. No, Ya. Fernanda, ¿Cómo? Fernanda. Ah, Fernanda, perdón. Es que como nada más es la voz, las confundo. Ajá. Sí, hay un error ahí. Hay un error ahí. Por ahí, corríjanlo, por favor. Bueno, díganme qué más. Yo tengo otra. Ajá. En la página 92, donde dice, aplicando la regla de la cadena, teniéndose además que esa igualdad, ya no entendí cómo salió. Eh, la derivada existe por ser f diferenciable por hipótesis, g lo es por su definición. Hasta ahí está bien. Sí, hasta ahí está bien. Pero el siguiente renglón ya Ajá, no. la derivada de g seguida de f es lo que aquí se... Pero la derivada de f es el gradiente porque la f va de R2 a R. O sea, es el par de derivadas parciales. Y la derivada de g, como g se define de qué manera? Como P0 más HU. Entonces la derivada, pues
La derivada de P sub 0, que es una constante, se hace 0. Y la derivada de HU, que es H por 1, H por U2. Entonces, la derivada de cada componente es U1, U2. O sea, la derivada es U solamente. Ya entendí de dónde salió la U. Ya, esa era mi duda, profe. Bueno, pues Sí. está bien. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Ve la página 96, el ejemplo 1. 96, ejemplo 1, ajá. Ahí, ¿por qué lo iguala a 0? O sea, es solamente esa duda. 96, ejemplo 1. Porque al hacer la composición, es F en sigma de T igual a una constante, porque estamos en la superficie de nivel. Y entonces cuando derivamos de ambas partes, la derivada de la izquierda es lo que aquí tenemos y la derivada de la derecha es 0. Ah, cierto, sí, gracias. Sí, o sea, estamos trabajando en la superficie del nivel donde f de p es igual a una constante, pero en esa misma superficie estamos definiendo una curva. Entonces, al hacer la composición, f en sigma de t es igual a c, que al derivar, pues la derivada de la derecha es c0. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno. Perdón, me perdí en esa última parte. ¿Derivada de la derecha era la derivada de sigma de t? No, no tenemos esto. Tenemos una superficie S que tiene la propiedad de que f de p es igual a c para todos los elementos de esta superficie. Es una superficie de nivel. Y luego tomamos una curva, sigma, pero sigma está sobre la superficie de nivel. Entonces, al hacer la composición de sigma f evaluado en sigma de t, esto sigue siendo c, porque estamos evaluando en puntos que están sobre la superficie de nivel. Pero si es c, entonces la derivada, tomando derivada de las dos partes, pues esto va a ser lo que sea, y la derivada de esto va a ser 0. ¿Estamos? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la situación. Pues síganle trabajando. El miércoles avanzamos y a ver si... Les digo, lean, hasta me van a encontrar por ahí errores como encontró Fernanda. Muy bien, ya lo voy a corregir. Pero sí vayan leyendo la parte teórica para que los problemas salgan más rápidamente o más fácilmente, al menos, ¿no? Pues esa es la situación. ¿Tienen más preguntas? ¿O ya nos despedimos por hoy? Bueno, parece que no. Así es que nos escucharemos el miércoles nuevamente. Síganle trabajando. Qué bien. Van trabajando muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.